Espero tengan un buen inicio de semana y se encuentren bien. Vamos a iniciar con la agenda de este día, la bienvenida, el desarrollo del tema, la asignación de la tarea y el cierre. La cita de este día: lucha por tus sueños o los demás te impondrán lo suyo. Y siempre por los medios de WhatsApp, Classroom y el sitio web de la asignatura enviará el archivo de esta clase. El tema de este día: discos duros, puertos y tipos. Vamos a ver la definición de disco duro, también llamado HDD, cuya abreviatura al inglés es Hard Disk Drive. Es la unidad de almacenamiento más importante y más grande de la PC, en el que se guardan los programas, archivos, juegos, entre otros. Todos los programas que tenemos en nuestra PC están en ese gran almacén llamado disco duro. Por eso tienen grandes capacidades de almacenamiento, como por ejemplo 500 terabytes e incluso mayores. Vamos a ver un poco de los puertos de los discos duros, los diferentes puertos que hay. El puerto IDE es una interfaz ATA o PATA, originalmente conocido como IDE. Es un estándar de interfaz para la conexión de los dispositivos de almacenamiento masivo de datos y las unidades ópticas, que utiliza el estándar derivado de ATA y el estándar ATAPI. Es el interfaz ATA que se permite conectar dos dispositivos por bus. Para ello, de los dos dispositivos, uno tiene que estar como esclavo y el otro como maestro. La configuración se realiza mediante jumper. En la placa base o la motherboard suele haber de 2 a 4 conectores IDE. Normalmente hay dos. Uno se llama primario y el otro se llama secundario. Y también se rotulan en la motherboard como ID1, ID2. Así que aquí está el ejemplo de que en esta motherboard hay dos IDE. Estos tipos de discos duros pues ya quedaron desfasados porque han venido otros tipos de discos a sustituirlo, pero todavía hay personas que tienen computadoras que al menos tienen todavía un puerto IDE para poder conectar un disco duro. Y también están ya estos puertos son un poco más recientes, los puertos SATA, que es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base, algunos dispositivos de almacenamiento como puede ser el disco duro, unidades de CD/DVD, unidades de estado sólido. Serial ATA sustituye la tradicional Parallel ATA o PATA, que es la anterior que acabamos de ver. SATA proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varias unidades, mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad para conectar unidades al instante, es decir, insertar el dispositivo sin tener que apagar la PC. Entonces, esa es una de las características, que un disco SATA lo puede conectar si está encendida la computadora. En cambio, en el anterior, en el puerto IDE, pues no se podía hacer eso porque se podía dañar la unidad. Y pues en este tipo de puerto, tanto en el IDE como en el SATA, no solo hay discos duros con esta conexión, sino que también están las unidades ópticas. Cuando hablamos de unidades ópticas, bueno, antes se utilizaban los CD-ROM y los DVD-ROM. Esas eran las unidades ópticas que usted podía meter un CD o un DVD. Ahora pues ya son unidades de quemadores de discos de DVD. Al inicio salieron los quemadores de discos solo para CD, y ya después el mismo quemador de DVD se podía quemar ya se podían quemar ya solo DVDs, porque ya el CD ya quedó también desfasado, y poco a poco pues también van a ir quedando descartados los DVD. Eso siempre se da poco a poco
van entrando nuevas tecnologías y ya van quedando descartadas este tipo de tecnología. Vamos a ver, estos son los tipos de discos duros que hay: el IDE y el SATA, que son para computadoras convencionales, para PC de escritorios, y también lo hay para laptop. Y están los discos para servidores, que son los SCSI y los SAS, los SAS. Y los más recientes, que son para escritorio, son los discos sólidos, que hoy en día pues se están comercializando 3 tipos de discos duros sólidos, y aquí podemos ver en la imagen los 3 tipos que se comercializan. Y cabe mencionar que, por ejemplo, este tipo de disco sólido se conecta con conexión SATA. Lo puede conectar en estos puertos, este tipo de disco sólido. Ya estos otros pues es para conectarlos en una PCI Express o en un puerto PCI Express, o hay computadoras que ya traen la conexión para los discos sólidos, que son los M2, que es otro tipo de disco sólido. Bueno, vamos a ver la estructura lógica del disco duro y partes de un disco duro IDE. En primer lugar, la información se almacena en unos finos platos o discos, generalmente de aluminio, recubiertos por un material sensible a alteraciones magnéticas, normalmente entre 2 y 4, aunque pueden ser hasta 6 o 7 según el modelo, y que giran todos a la vez sobre el mismo eje. Entonces aquí podemos ver algunas partes, lo que son los platos o discos, el cabezal y lo que es en sí todo el disco duro. La mayoría de los discos duros actuales giran ya a 7000 revoluciones por minuto, y actualmente existen discos de alta gama aún más rápidos, hasta 10.000 revoluciones por minuto. Y aquí podemos ver pues las partes que componen, o la estructura lógica del disco duro IDE, que son las pistas, los discos, los cilindros, el giro que hacen, las cabezas de lectura-escritura. Esta es la parte del movimiento del peine de los cabezales y los brazos de acceso de los cabezales. La superficie de cada disco se divide en una serie de anillos concéntricos denominados pistas. Aquí las podemos ver. Al mismo tiempo, las pistas son divididas en tramos de una misma longitud llamados sectores. Normalmente un sector contiene 512 bytes. Ahora vamos a ver qué son las pistas. Son una circunferencia dentro de una cara. La pista 0 está en el borde exterior. ¿Qué son los sectores? Cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes. ¿Y qué es un cabezal? El cabezal es un dispositivo de lectura y escritura, y está formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos alineados verticalmente y que también se desplazan de forma simultánea, en cuya punta están las cabezas de lectura y escritura para cada superficie de cada plato, así como lo vimos en la imagen anterior. Ahora vamos a conocer qué es un clúster. Es la cantidad mínima de espacio que se puede asignar a un archivo. El tamaño de clúster representa la menor cantidad de espacio en disco que puede utilizarse para contener un archivo. Finalmente, los sectores suelen agruparse en clúster o unidades de asignación. Normalmente 4 sectores de 512 bytes constituyen un clúster, y uno o más clúster forman una pista. Hay discos duros de clúster
de 3 sectores. Entonces aquí podemos ver en imagen que está el sector y este contiene clúster de 4 sectores, y en la zona blanca sería lo que es la pista. ¿Cómo se añade un disco duro IDE? Podemos tener más de un disco duro en nuestra PC. La mayoría de los discos duros en las PC de escritorio son o solían ser de tecnología IDE. La tecnología IDE permite hasta 4 discos duros en una misma PC. El primer disco duro, el primero que se instalaba, se conoce como el disco primario. Y si usted instalaba un segundo disco, a ese se le decía que era un disco esclavo, un primario esclavo. Si usted instalaba un tercer disco, era un secundario maestro, un secundario máster. Y el cuarto era un secundario esclavo. Entonces los primeros 2 discos eran los primarios y los otros 2 discos eran los secundarios, dividiéndolo en el disco principal, que es el primario, y el segundo iba a ser el esclavo. El primario, que era el principal, el primer disco que se instalaba, y muchas personas solo tenían un disco. Siempre el primario tomaba lo que es la letra C, que es la unidad de arranque de la PC. La diferencia entre el maestro o el máster y el esclavo se hace mediante un pequeño puente metálico, que a eso se le conoce como jumper, en la parte posterior de cada disco. Entonces aquí vemos el jumper es este azulito que está acá en la imagen. Entonces este jumper, digamos, este es el disco principal, entonces él tenía que estar en el maestro. Si yo colocaba otro disco duro adicional a este, que ya iba a ser el esclavo, entonces este jumper de ese segundo disco duro lo tenía que mover al esclavo, porque si yo no movía este jumper al esclavo, entonces no me lo iba a reconocer mi computadora. Ya desde la BIOS se podía comprobar que no se reconocía, y era por eso, porque este jumper no se había trasladado a lo que es el esclavo. Las posiciones de esclavo maestro pues podían variar dependiendo la marca del disco duro. No siempre iba a estar en la tercera posición el maestro, a veces estaba en la segunda posición y el esclavo en la tercera posición, así que eso era indiferente. Ahora vamos a ver lo que son los discos duros SATA. Sus siglas, lo que significa su sigla es Serial Advanced Technology Attachment, que son los discos utilizados en la actualidad. Estos discos no van conectados a zócalos IDE como los que vimos la clase anterior, sino que van conectados directamente a un puerto SATA, que se le conoce como serial ATA. Cada disco de forma independiente, determinándose el disco de inicio del sistema en la propia BIOS. El número de conectores SATA, lo más habitual es que cuenten con 4 o 6 puertos SATA, aunque existen motherboard con un número mayor. SATA proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varios discos, mayor longitud de cable de transmisión de datos. Sus velocidades de transferencia de datos son más rápidas, hay más ancho de banda, más potencial para los aumentos de velocidad en generaciones futuras, cables más compactos que facilitan la ventilación interna de las PCs, longitud máxima del cable de hasta 2 metros, compatibilidad de software y drivers existentes del sistema ATA paralelo o Parallel ATA, diseño que permite la conexión en caliente, que se le conoce como hot swappable. Y vamos a ver también los discos duros sólidos, que son los más actuales.
Se le conocen como los SSD, Solid State Drive. Las unidades de estado sólido funcionan de manera diferente que un disco duro tradicional. Los discos SSD, que almacenan datos en chips de memoria flash, como en celular, memorias USB o tablets, se puede acceder a todos esos chips de memoria al mismo tiempo, lo que hace que sea mucho más fácil acceder a esta información de alta velocidad. Los discos duros sólidos no tienen partes mecánicas en movimiento como los discos duros tradicionales. La capacidad de almacenamiento de un disco duro sólido llega actualmente hasta los 2 terabytes y el precio por terabyte es mucho más alto que el de un disco duro mecánico. Podemos encontrar el disco sólido con diferentes tipos de conexiones SATA. NVMe se puede conectar directamente a la tarjeta PCI Express y el M2. El M2 ya no utiliza conexión SATA. Podemos encontrar el disco sólido con diferentes tipos de conexiones. Existen 3 tipos. La número 1 es el SATA, que es el que estamos viendo aquí en pantalla. El más común es el disco sólido de 2.5 pulgadas que imita la forma de los discos duros para laptop tradicionales y se conecta con los mismos cables e interfaz SATA. Es más barato pero más lento que los otros tipos. Entonces este es el que se ve más comúnmente en las tiendas donde venden partes de computador. Este es el más común que se está viendo ahorita. De ahí vienen el otro tipo de disco duro sólido, que es este que está en pantalla, que se le conoce como el NVMe. Los discos del tipo ADD-IN, CAR-AIC son las siglas, son generalmente más rápidos ya que operan a través del bus PCI Express. Este tipo de disco duro sólido interno solo se puede usar en computadoras de escritorio. Entonces, estos pines que vemos acá es donde se va a insertar el disco duro, que parece una tarjeta, en el bus PCI Express. Y el otro tipo es el M2, muy parecido al NVMe que acabamos de ver acá. El formato que se impone actualmente, el disco de estado sólido M2, se utiliza especialmente en laptops delgadas, pero también se le puede encontrar en PCs de escritorio. Muchas placas base actuales cuentan con ranuras M2 para SSD o se inserta en un adaptador y se conecta en las ranuras PCI Express, lo que quiere decir, bueno, ya tiene que ser una motherboard bastante actual. Por ejemplo, una de escritorio se podría conectar este tipo de discos duros. Solo hay que comprar un adaptador para conectar a la ranura PCI Express, pero a este se le ve más para laptop. Y vamos a ver lo que es la parte trasera de una unidad IDE, que lo vimos en la clase anterior. Entonces este contiene el conector IDE, como se ve en imagen, los jumper que veíamos la vez pasada, los maestros y los esclavos. Entonces ahí es dependiendo lo que usted quería que fuese el disco duro, ya sea esclavo o maestro, usted movía el jumper. Dependiendo la configuración del disco duro, ahí en esa posición tenía que conectar el jumper. Y este es el conector de alimentación, donde tenemos que conectar el cable Molex de nuestra fuente de poder para que le pase energía. Acá podemos ver lo que es la configuración de los jumper que les estaba mencionando. Esta es la configuración para maestro, para esclavo, para el cable select y para maestro o esclavo. Y aquí está un ejemplo
de cómo se coloca el jumper en esta unidad. Estas configuraciones solo son para los discos IDE, y la configuración para colocar estos jumper puede variar dependiendo la marca de disco duro. Así de que por lo general, cuando se deja maestro, siempre agarra lo que es la letra C, la unidad C, y cuando es esclavo agarra la D. No necesariamente puede agarrar la D, puede agarrar otra letra, porque puede ser que tenga dos discos duros, uno de maestro y otro de esclavo, entonces quedaría en la C y la D respectivamente, y podría quedar en una unidad E, una unidad de quemador, una unidad óptica. Entonces ahí los esclavos pueden variar de letra. Y aquí podemos ver lo que es la parte trasera de una unidad IDE, de una unidad óptica. En este caso es de un DVD room. Ahí se muestra un conector de audio digital, uno para uno analógico. Aquí está para colocar el jumper. Aquí es para conectar la cincha IDE, y este es la conexión Molex de la fuente de poder. Y aquí vamos a ver lo que es la parte trasera de una unidad SATA, de un disco duro y DVD room o unidad óptica. Entonces aquí ya cambia, acá ya solo hay dos conexiones, que es el cable Molex de la fuente, aquí lo podemos observar a la izquierda, y este es el cable SATA que va a la derecha. Entonces aquí podemos ver lo que son los cables de datos SATA y el cable de alimentación que viene de la fuente de poder. Ahora vamos con la tarea individual. Dice: resuelve las siguientes interrogantes, apóyese de la clase para responder las preguntas. Número 1. ¿Qué tipo de disco duro tiene la característica hot swappable? Número 2. ¿Es posible utilizar el mismo cable de datos, cincha de datos, para conectar un disco duro SATA o IDE? Número 3. ¿Cuáles son las siglas de Serial Advanced Technology Attachment? Número 4. ¿Cuáles son los tipos de conexión de los discos duros? Número 5. ¿De qué parte se compone el disco duro IDE? Número 6. ¿Cuántos discos duros IDE podemos tener en una PC de escritorio? La siguiente pregunta: ¿cuáles son las diferencias de instalar un disco duro IDE y un disco duro SATA? Para responder, apóyese de los siguientes videos. Entonces acá aparece un tutorial para ver cómo se instala un disco duro IDE en una PC, y el otro tutorial es para ver cómo se instala un disco duro SATA en una PC. Y vamos a resolver el caso de estudio. En un foro de ayuda y soporte, el usuario Marcus70 plantea una pregunta con respecto al disco duro. Lee la pregunta y responde a Marcus70. Colocar un disco duro de laptop en una PC. Hola, ¿qué tal amigos? Tengo guardado un disco duro SATA pequeño de laptop y quería saber si lo puedo colocar a funcionar en mi PC normal. Las interrogantes que tiene él son las siguientes: ¿habrá algún problema? ¿Afectará en algo? ¿Puede trabajar mi Windows normalmente en ese disco de laptop aunque sea en PC normal? La fecha de entrega es para este viernes 9 de julio. No se les olvide enviarlo a través de Classroom, el correo, y poner nuestro nombre completo, número de lista, grado, opción y sección. Lo puede hacer en digital o en el cuaderno y le toma fotografías. Y con esta clase de esta semana concluyo, y nos vemos en la siguiente semana.